Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Hoy, para mí, es una honra contar con el fundador de Aditus, Edgar de Sola. Pero es que Edgar tiene una cantidad de bendiciones disfrazadas que realmente es emocionante oírlas en boca de él. Edgar Coqui, para los amigos, es un personaje muy conocido porque él, al igual que Alexander Borodin o el venezolano Jesús Sevillano, han sabido combinar su amor por la música con la pasión por la medicina. Eso hace que se diferencie inclusive de un personaje como Héctor Berlioz, que abandonó la medicina, pero no su pasión por la música. Por otra parte, Edgar es un individuo que viene de una familia de tradición musical. Su papá era un tenor, cantante de ópera, y desde el inicio de esa pasión de Edgar por la música, él lo supo aupar, lo supo apoyar para que Edgar siguiese adelante con su capacidad musical. Y además de eso, lo invitaba a que no descuidara en los estudios de medicina, por lo que Edgar fue un exitoso médico en la clínica La Floresta. Y como nada de esto estaba en la Wikipedia, yo decidí contarlo. Pero lo importante de todo este cuento es que hablemos de Edgar, el hombre que tiene una cantidad de bendiciones disfrazadas. Y voy a arrancar con primero presentarles a Edgar aquí. Bienvenido, Edgar. Gracias, Eugenio. Honor. No, el honor es mío porque tú sabes lo que es poder contarle a la gente que estoy en este momento conversando con un gran baterista y fundador del grupo Aditus, el Gracias. Aditus original, como lo llamas tú, Ajá. ¿correcto? Sí, sí, sí. Y bueno, y podamos conversar un poco sobre toda esa personalidad que tú encierras de forma tan sabrosa. Gracias. Edgar, tú cuando me comentaste la primera vez, cuando íbamos a organizar este conversatorio, me dijiste que tu papá te apoyó desde muy temprano con el tema de la música. ¿Cómo fue el cuento aquel del libro que te regaló o del instrumento que te regaló para que tú pudieras empezar a tocar música? Bueno, mi papá notó que yo tenía pasión por la música, por la batería. A mí me dio la fiebre a los 12 años, como a todo el mundo, con los Beatles y todo eso, ¿no? Y me recuerdo una vez que a mi hermano no le gustaba mucho la idea, pero mi papá era muy tolerante al respecto. Y un día llegó del trabajo y me trajo un disco, el disco de Santana, el primer disco de Santana, lo cual me llamó la atención. Pero obviamente él le gustaba que tuviera esas inclinaciones musicales. A un punto que tú sabes, como tienes esa pasión, esa fiebre por la batería. Y yo tenía fichas en mi cuarto de baterías y había unos modelos en la batería. Y yo envidiaba las modelos porque estaban cerca de una batería. Yo no tenía una batería de verdad. Yo soñaba con tener una batería de verdad. Y yo decía, esos modelos están al lado de la batería. El estar cerca de una batería ya era una gran cosa para mí. Total que un buen día mi papá me fue a buscar al colegio y me dijo, vamos a pararnos en Don Disco. Y yo pensé que me iba a comprar otro disco. Don Disco, como tú sabes, era la famosa tienda en Esa Chacaí. era la tienda de Chacaíto donde todo el Exacto, mundo compraba discos, sobre todo exacto, música clásica. exacto. Y mi papá le gustaba mucho. Y él conocía al dueño. Y me llevó a la parte de atrás de un disco y habían dos baterías. Y fue la primera vez que toqué una batería de verdad. Y me acuerdo que mi papá me decía, te lo voy a comprar, te lo voy a comprar. Tú sabes. No me la regaló de madrina, pero mi papá con toda la mejor intención me la quería comprar. Oye, Entonces, pero mi papá que siempre apoyó mi entusiasmo musical. Y por eso mi papá era estricto, nunca se opuso que tuviera el pelo largo, ni que me vistiera hippie, ni nada. Él me toleraba siempre y cuando estudiara bien, sacara buena nota. Esa era la condición. Por lo cual yo lo hice porque esa era mi motivación para sacar buenas notas y graduar claro. y todo, ¿entiendes? Eh, Pero es la eh, música la motivación, bueno, no la profesión. tu papá descubrió desde el principio que hijo de gato caza ratón. Sí, pues mi papá era un cantante de tenor y mi papá quiso ser un cantante de tenor profesional, que nunca lo pudo ser.
se casó, tuvo 4 hijos, y obviamente la responsabilidad de la familia lo debió, pero mi papá fue cantante profesional por un tiempo y cantó en óperas y eso. Entonces él tenía pasión por música y yo crecí oyendo puras canciones muy famosas de Gardel y Bueno, de los tenores de la época. Toda esa. tú sabes que es muy divertido porque yo una vez lo comentaba que con alguna persona que también estaba en el mundo de la música, yo le decía que para mí era algo increíble, porque yo llegaba y oía a mi papá que ponía música clásica y le gustaban algunas óperas y sobre todo le gustaba Madame Butterfly. Y yo lo que oía era esos gritos que para mí eran Yo, horribles, para mí eran igual horribles. yo, igual yo. Y entonces yo preguntaba qué era eso y me decían que eso era un aria y Sí, que esa aria era porque en ese momento el militar americano había venido a quitarle el hijo a su mujer japonesa y ella se estaba haciendo sí, harakiri, ¿no? Entonces, son el tipo de sí, cosas sí. que uno cuando pequeño no entiende, pero ahí están y le queda a uno grabado. Bueno, incidentalmente, después que yo empecé a traer discos a la casa, ¿no? Me acuerdo que compré un disco de Jimi Hendrix. Para mí Jimi Hendrix era un dios y para mí es un dios. Pero recuerdo que él oyó la música y dice, pura música china, Coqui, pura música china. O sea, la guitarra eléctrica le pareció, ¿te gusta esa música china? O sea No, que en viceversa, pues, en sí, viceversa lo que tú es que, estás. es que es así. Y yo pienso que además tú tomaste un camino de música un poco Asia, porque en ese grupo, en esa época, los músicos que había en Venezuela eran más del estilo de los Beatles, que eran los Dart y los 007. Y yo me acuerdo que uno bajaba por los Palos Grandes y veía ensayando a Carlos Morián y a todo este grupo abajo en una de las avenidas de los Palos Grandes. Y en el garaje de ellos, ese escándalo de la música de los 007 y los Darts. Pero tú escogiste un poco, una música un poquito más ácida a través de Aditus, ¿no? Éramos mucho más hardcore, mucho más hardcore. Eh, Lo cual nos enorgullecíamos inmensamente. Tú sabes, Bueno, la pero es que vanidad de uno. es lo lógico. ¿Quiénes eran tus compañeros? Cuenta un poco de quiénes eran tus compañeros en Bueno, la época. compañeros estaban tipos que terminaron siendo notables. Estaba Álvaro Falcón, que tocaba ahí, que uno de los mejores guitarristas en la historia de Venezuela, en mi opinión. Estaba George Enríquez, que es el cantante de Aditus hoy día. Estaba Ignacio Lares, con quien yo hice un grupo después de Ficción. Estaba Sandro Liberato Scholli, que estudió contigo Sí, precisamente. sí, sí, sí. Sandro fue Y, compañero de Gerardo y mío. exactamente. Y que bueno, todos resultaron, tú sabes, músicos de importancia, ¿no? Y George llegó al Aditus, aunque cambió la tónica de hardcore a pop, pero ahí está el grupo. Eso fue obra de él realmente. No, Y bueno, ahí está. y son los recuerdos que a uno le van quedando, porque, por ejemplo, yo recuerdo clarito a un Carlos Morián en esa época, después lo recuerdo en la época en que creó el medioevo. Sí, Y bueno, yo hoy en día tengo una relación muy cordial con el hijo de Carlos Morián, bueno, que vive también aquí en Miami, ¿no? qué bien, qué bien. Ahora, esa música, ¿cómo hiciste tú para combinarla con la medicina? Porque la verdad es que batería con medicina no es exactamente lo más. Aunque sí, la música y la medicina tienen el sistema de archivos en la cabeza de uno que tienes que tener una inteligencia muy especial. Bueno, la primera conexión está en el nombre Aditus. Que todo el mundo pregunta dónde salió ese nombre Aditus. Bueno, lo puse yo. ¿Y qué es el Aditus? Es una estructura en el oído medio, que es un pasaje, se llama Aditus Adantrum. Y como yo estaba en primer año de medicina, tenía que estudiar el hueso temporal, por ejemplo, que era un hueso muy difícil, con infinidad de estructuras que había que escribir. Y en esa época se usaban los nombres raros para la banda y había que buscar un nombre raro. Y nadie tenía un nombre. Yo traje ese nombre y lo aceptaron, lo aceptaron. El nombre original era Aditus Adantrum y después, por supuesto, se abrevió a ser Aditus. Ahí está la primera conexión. Está la primera conexión. La segunda conexión es que para yo poder seguir tocando batería y déjame que sea el pelo, etcétera, yo tenía que sacar buenas notas. Ese fue el trato que hice con mis padres. Entonces yo seguí adelante, lo cual eh, fue muy buena idea de mis padres porque me vino muy bien. Y también yo mismo, por sentido común, decía, bueno, no es malo que me gradúe de médico, no es malo. Pero me costaba trabajo porque yo era prácticamente, como dicen en inglés, a round peg in a square hole, porque todos mis compañeros eran totalmente clásicos, estudiantes de medicina, con sus batas blancas, etcétera. Yo andaba caminando con unas baquetas en la mano y todo. La hora que yo recuerdo,
tiene que haber sido bizarro. Pero mis compañeros sí me recuerdan con cariño dentro de todo. Bueno, no, y además yo tengo entendido que tu carrera dentro de la clínica La Floresta fue todo un éxito. O sea, tú fuiste muy buen Sí, médico. bueno, eso fue, tú sabes, yo me gradué de médico, trabajé un año en la clínica metropolitana como interno, entonces otra anécdota. El director de la Policlínica Metropolitana era el doctor Vargas, que era un cirujano muy bueno, por cierto. Y estaban desesperados por médicos, y por eso yo me presenté ahí con pelo largo y me contrataron on the spot. Pero me acuerdo, como tenía el pelo tan largo, el día me llamó un día y yo, oye, doctor Rezola, por favor, ¿usted cree que se puede cortar el pelo un poquito? Y yo, bueno, yo a regañadientes medio acepté, pero es que me dice, es que yo juego golf en la Lagunita. Y que en la Lagunita todo el mundo me echa broma que yo soy el director de la Policlínica Metropolitana. Lo tenía fregado. Policlínica Pero es que está muy Metropolitana, sí, bueno ese me nombre, echaban broma. Policlínica. Pero me fue bien ese año y después conseguí una beca para irme a Berklee College of Music, que era mi Tu meta. ambición, tu Mi ambición. ambición era irme al Berklee College of Music en Boston por 4 años, lo cual hice. En Berkeley aprendí mucho, pero no encontré músicos como yo quería. Era en esa época una escuela que te enseñan el oficio de ser músico, pero no había la nota artística que yo quería. Entonces volví a Venezuela y ya, ¿Qué llamas tú la nota artística? O sea, sería bueno, la como te creatividad. digo, bueno, que hacía, yo quería buscar otra banda que fuera igual que la de tu original, una banda hardcore con música original, relativamente compleja o compleja, que demandara virtuosismo de parte de los músicos. Esa era parte de que a mí me encantaba. Lograr hacer cosas que yo sé que requería virtuosismo. No, es que Eh, tú sabes que en estos días yo estuve conversando también con Saúl Vera y sí, justamente una de las cosas que le comentaba es que para mí es impresionante el virtuosismo de Saúl, sí, porque Saúl es una persona que también viene de una familia con músicos, de músicos, claro. pero él descubrió un instrumento que nadie conocía en Venezuela, sino la gente en el campo. Y Ajá. él era un tipo citadino, era un tipo de buena familia, y de repente empieza a escuchar ese sonido de una bandola. Y empezó a perseguir la bandola hasta que llegó a Barquisimeto y a toda la zona de Carora, a toda esa zona, a buscar y consiguió unos carpinteros que en verdad eran luthier. Sí, Entonces, tú claro. sabes, ahí es donde viene el virtuosismo de lo que tú hablas, qué rico. Y tocarlo al más alto nivel posible. Entonces, Mm, eso es muy satisfactorio para uno, el músico. Y si a la gente lo aprecia o no lo aprecia, para mí eso era secundario. Lo que yo quería era tocarlo al más alto nivel posible. Y en Berkeley, bueno, conseguí lo que te digo, te enseñaban para ser un músico comercial, que te ganaras la vida. claro. Pero no había virtuosos, por supuesto, pero la idea era que fueras un músico versátil, de manera que cuando te graduaras te pudieras ganar la vida. Entonces, para ganarse la vida, tocas en bar mitzvah, tocas en bares, tocas y eres un músico versátil. Pero virtuosismo como tal había poco. Sí, el virtuoso, como por ejemplo fue el caso de este violinista cuando fue a tocar en el metro, Ajá, eh, exacto. y entonces tú dices, o sea, en verdad la gente no lo reconocía porque el 99% de la gente que le pasaba por delante eh, lo veía y pasaba. Es uno de los virtuosos más grandes del violín. Y Este, incidentalmente, muchos de los que pasaban al lado de él son los mismos que pagaban $500 para irlo a ver en el Symphony Hall. Es correcto. curioso, ¿entiendes? Es Es así. curioso. ¿Ya? Porque la mayoría de la gente lo hace más por muchas veces ver y dejarse ver cuando van al teatro. Sí, exacto. Bueno, lo que sea. Pero pagan los $500 para irlo a ver. Claro, y tú sabes qué divertido lo que tú me cuentas del pelo largo, porque mi hijo Alexander, cuando regresó de Sí, Francia, él venía con el pelo largo más o menos como tú, que lo tenía por el lado, al nivel de los sí, hombros. ¿Ok? sí. Y cuando entró a estudiar en la Universidad de Texas A&M, una de las cosas que le dijo el director de la escuela cuando lo aceptó, le dijo, Alexander, ¿te puedo decir algo? Sí. Aquí en Texas, los hombres usan el pelo como hombres. Imagínate tú. Y Sí, entonces, bueno, Alexander terminó más bien que casi cortándose el pelo como un marín. claro, lo comprendo. Pero bueno, yo pienso que ese tipo de vivencias son divertidas cuando uno empieza a pensarlas
hacia el pasado, o sea, porque en aquel momento quizás para ti también el que te dijeran que te cortaras el pelo, porque tú decías que tiene que ver esto con la medicina si yo soy un buen médico. Bueno, tú sabes, fueron buenos conmigo, me compraron unos escafandras especiales para ir a operaciones y todo. Fueron buenos conmigo, yo tengo excelentes recuerdos, nos trataron muy bien ahí realmente. Y después Y también tú fuiste médico. me trataron bastante, ¿no? Siempre que yo me portara bien y hacía mi trabajo suficientemente bien, la Y gente cuando, estaba conmigo. y cuando regresaste de Boston de estudiar en Berkeley, entraste a la Floresta, si mal no recuerdo. Sí, porque en Boston, tú sabes, tuve una vida muy bohemia. Tenía una beca muy pequeña y rodeado de toda esa cuerda de misfits, realmente, esa es la verdad. Y después de 4 años yo me gradué y no sabía qué hacer. Y yo había tenido un alumno en Caracas, que es Eduardo Santaella, San Román. Yo le daba batería y el padrastro de él era Leopoldo Larrazábal, que era un gran otorrino, que en paz descanse, que le debo mucho realmente, en la floresta. Y él me dijo, bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿Hasta cuándo vas a estar con eso? ¿Vas a trabajar conmigo o no? Porque él que siempre quería que trabajara con él, pero para mí la música era primero. Y yo me fui a Boston, a pesar de que él me había ofrecido el trabajo. Eh, y cuando me llama, ya yo estaba cansado de la peladera, sinceramente. Y me ofrece 10.000 bolívares al mes. Eso me pareció a mí $1.000.000. Where's the Claro. line? Entonces, pero tienes que vestirte bien y con corbata, lo que sea. Ya yo había pasado la etapa y llegué a la floresta y, bueno, bajo su tutela me hizo otorrino. Realmente me apadrinó. Yo me considero una persona de mucha suerte, como dices tú, bendecido, como dices tú, Es que sí porque son realmente fue así, ya fue así. es que fíjate que son bendiciones disfrazadas, porque tú llegas Sí, de estar pelando, ¿ok? sí, Y de repente de estar bohemio, y de repente llega y dice, bueno, me están ofreciendo un trabajo ahora como médico, y además, fíjate que lo divertido de la especialidad, que tú me dices que es otorrino, y sí. otorrino es aditus. Sí, sí, es una coincidencia extraña. Y yo llego a la floresta el primer día y estoy en el ascensor y me encuentro otro médico asignado conmigo. Me dice, ¿y de sola tú qué haces aquí? Porque yo te hacía tocando palito en Estados Unidos. Pero ¿Viste, bueno, no? tú sabes, Ahí es donde vienen los canales del oído, como el aditus, que exacto, vine a practicarlo ahora como médico. exactamente. Y casualmente yo trabajé en el laboratorio de audiología y otoneurología, que eso es lo que él quería. Y yo le traje Claro. unos aparatos y todo, y él me formó. Y fue muy cariñoso conmigo, es la verdad. Ahora, Aunque era ahora, un ahora, muchacho dent- distinto, pero era muy a- cariñoso. ahora dentro de un momento vamos a volver a la siguiente etapa, porque va a haber tienes varias etapas. La verdad es que tú eres una cajita de Sí, sí, sorpresa. sí. Lo que yo hago normalmente cuando llego a la mitad de la conversación es que interrumpo y busco una frase de alguna persona relacionada con la profesión de la persona con la que estoy conversando. Y en este caso la frase que escogí es de Platón y dice, la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Y lo dijo Platón, que era filósofo y médico. Y eso es una cosa que me pone a reflexionar, que la música es un elemento que entra por el oído, pero va directo al corazón. Como decía una vez una médico y músico que se llamaba Magdalena Martínez. Y por eso es que cuando uno oye una frase o lee una frase como la de Platón, se da cuenta de la vigencia tanto de la música como de la filosofía. Y cuántos programas hoy en día son para curar enfermedades y vienen originados por la música. Este, es increíble. O sea, yo realmente me impresiono cuando leo este tipo de cosas. Pero ahora volvamos a conversar un poco de tus experiencias como médico que decide abandonar la floresta y qué es lo que por qué tú decides irte y hacia dónde te vas. Bueno, mi papá, tú sabes que mi papá, mi tía Margarita nació en Baltimore. Mm. Y mi papá consiguió la residencia a través de ella, desde jovencito. Mi papá había sido un gran admirador de los Estados Unidos, y entonces él nos las consiguió a nosotros. Una vez que yo había vivido aquí en Boston, a mí me encantó. Me han criticado, tú siempre has sido un gringo. Bueno, sí, me gusta, yo siempre fui un gringo, es la verdad, lo confieso. Lo acepto, lo admito.
Entonces me costaba trabajo reinsertarme en Venezuela, a pesar de que estaba realmente cómodo, pero me costaba trabajo y yo sentía cómo Venezuela se deterioraba. Ese sinceramente lo sentía. Porque aunque tú estés bien, tú no puedes estar en el estacionamiento del Conte y sale un niñito con manco, pedita plata. Había algo raro, había algo malo, así como yo Y lo veía. estamos hablando de qué año, más o menos. Estoy hablándote del año 85 por ahí. ¿Entiendes? Sí. Entonces yo un día, Venezuela fue bien, entonces conocí a mi esposa Morela con que me casé y estoy casado todavía, gracias a Dios. He tenido años muy felices. Y le dije a Morela, bueno, ¿por qué no me voy a arriesgar? Voy a ir para allá, vamos. Yo sabía que no podía trabajar como médico llegando, no sabía porque la revalia, etcétera. Pero lo hice pensando en que yo quería darme esa oportunidad. Y segundo, quería ver, yo veía Venezuela deteriorándose, no veía futuro en Venezuela, para serte franco, no lo veía. No, es que Y tú estás hablando de que esto es inmediatamente después del Viernes Negro sí, del exacto, gobierno de Luis Herrera. exacto, Es una situación en la que por primera vez se empieza a ver cómo el bolívar se deteriora. exacto. Eso hace que haya un cambio en los valores de la Sí, gente. sí, claro. Sí, yo recuerdo todo el mundo hablando de los dos, yo no hice nada, yo no cambié dólares, nada, yo no tenía esa mentalidad, pero lo viví, como de la noche a la mañana te devaluaste. Claro. Entonces yo dije, bueno, estábamos jóvenes todavía, vamos a hacerlo. ¿Qué tan mal me puede ir? Eso es lo que yo pensaba, ¿qué tan mal me puede ir? Y bueno, así me vine. ¿Entiendes? Y Y a cuando dónde vine, pues llegaste? no podía trabajar como médico, entonces me enrolé en un Master in Public Health y necesitaba buscar un trabajo porque debido a la devaluación, mi capital se deterioró de la noche a la mañana de ser, por ejemplo, $150,000, subió a $30,000. Y yo sé que eso no duraba mucho. Necesitaba un trabajo. Y mi papá tiene una cuenta con una casa de bolsa aquí en Estados Unidos. Y yo vi al broker muy bien vestidito, muy encorbatadito. Y yo no encontraba nada que me atraía. Conocí varios estudiantes varios médicos que estaban en la revalia, pero todos trabajaban llevando camilla y todo. Y a mí eso me costaba trabajo. Dice, caramba, ser camillero. No por nada, pero me No, pero costaba trabajo. eso no era para lo que tú habías estudiado todos Sí, los años de exacto. medicina, ni. Decía, cónchale, y me acuerdo que había un argentino que me dio una clase en la camilla. Esta es la camilla para los muertos, esta es la camilla para los operados. Me dio una clase de camilla. Entonces, tú sabes, entonces, entonces, bueno, se me ocurrió preguntarle al broker, yo no puedo hacer lo que tú haces. Y él me dice, habla con el manager. Y el manager me dice, ¿You speak Spanish? Sí. ¿You are a doctor? Yes, you're hired. Y me contrató, on the spot. Entonces recuerdo haber llegado a mi casa y le dije a mi esposa, bueno, por lo menos tengo 3 meses de sueldo, los 3 meses me votarán, porque yo no tengo ni idea qué tengo que hacer ahí. Y bueno, así empecé en el mundo financiero, que Pero lo resultó ser interesante, sí, fascinante para mí. lo interesante de lo que tú estás contando son varias cosas. Primero, volvemos a las bendiciones disfrazadas. Es impresionante cómo Sí, llegar a pasar trabajo en un hospital de camillero te sí, lleva, es como hay una película que yo recuerdo que era más o menos parecida donde el personaje dormía en un shelter, pero empezó a buscar ser un asesor financiero, tenía ya la formación sí, y terminó atendiendo a un billonario y después se convirtió en asesor personal de él. claro, Entonces, porque eso es una de las cosas que tú siempre buscas, dar lo que llaman en España, dar ese pelotazo, ¿no? sí, Ok. exacto. Y entonces, bueno, empiezas tu carrera de 3 meses, Bueno, entonces reloj. entro en una compañía, muy para tú sabes, Wall Street, muy bien. Yo dije, aquí está bien, perfecto. Lo que tengo que hacer es que no me voten. Y me dicen, te vamos a mandar a Nueva York para entrenarte. Bueno, ¿qué creo yo? Que voy a ir a aprender cómo se gana dinero, cómo se fue. Lo que llego ahí, me dicen, muy bien. Entonces me llevo a unas oficinas muy chéveres y la secretaria esa me abre la puerta. Y cuando abre la puerta, ¿qué veo? El Classic Boiler Room. Un poco de escritorio en línea y un poco de tipos pues, llamando por teléfono. Y resulta que el training era cold calling, a llamar a extraños, tú sabes, en frío, y había un tipo oyéndote y regañándote que no los tenías 4 minutos en el teléfono. Y yo me quería morir, sinceramente yo me quería morir. Bueno, aquí, ¿qué es esto? Y el tipo yendo a cada rato y después, total que bueno,
tenía que aprenderme un spiel de memoria. Me parecía tan estúpido todo, tan antinatural. Pero bueno, aprendí algo, ¿no? Empezaron a hablar de los bonos, las acciones, algo aprendí, pero el training era más que todo hard sales, vender por ese teléfono. Y por supuesto, mi trabajo era llamar a los que hablan español. Llego de nuevo a mi oficina, que era en Orlando, Florida, y por supuesto, eh, tenía que hacer 100 llamadas y me las contaban y todo. Entonces, por supuesto, ¿cuántas cuentas abrí? Como 3 o 4. Pero nuevamente, lo que tú dices, bendecido, estaba en Orlando, Florida. Y en Venezuela todo el mundo tenía plata. Y a Orlando iba todo el mundo. Y empecé, una gente me conocía, iba y Claro, sabía qué estás haciendo. Bueno, trabajo aquí en esta casa de bolsa. Todo el mundo tenía plata y me abría cuenta. Entonces llegabas tú y tú me abrías una cuenta. Pues te ibas con tu claro. cuñado, tu primo, tu hermana, tu hermano, el esposo de tu hermana, y habría como 7 cuentas. Entonces al final del mes, el manager decía, todos tienen que ser como Edgar. Edgar sí trabaja duro. Era un descaro. Pero bueno, y así prosperé. Y por supuesto, le encontré el lado intelectual, el lado interesante y el lado lógico de inteligencia que se requería, porque tenía un computador con la información ahí y aprendí a usar la información. Y encontré entonces una motivación para hacerlo. Y bueno, si yo hago plata, se justifica que me paguen. Y eso fue no Tú, solamente generar comisiones por el hecho de generar comisiones, ¿no? tú sabes que eso me recuerda la época en que una vez yo tuve que dar una charla en la universidad para la gente de ingeniería química en la Sí, metropolitana cuando hubo una de las crisis donde no empleaban ingenieros químicos porque en PDVSA no iban a crecer más los empleos en ese momento. sí, Había una de esas bajadas de precios. Y entonces yo me acuerdo que le expliqué, le dije a la gente de que en la universidad nos enseñan tres cosas, que si tú las aprendes son lecciones de vida. sí. Una es que cuando tú entras, lo primero que te enseñan es disciplina, porque si tú quieres ir a clase o no quieres ir a clase, ese es problema tuyo. O sea, nadie está detrás de ti diciéndote, Edgar, no viniste a la clase de anatomía. O sea, es tu problema si viniste o no viniste. Exacto, Lo segundo es que te enseñaban a buscar información. Y entonces, en exacto. esa época no había Google. En esa época éramos Sí, a buscar libros como los que tienes detrás de ti. exactamente. Y Era entonces mucha tierra, uno tenía que aprender a buscar. O sea, porque no era fácil buscar información. claro, ¿Ok? Y lo tercero es que yo aprendí que qué hacer después que tú tenías la disciplina y tenías la información. Tenías que utilizar la información de manera inteligente. Tenías que usar la cabeza para hacer ingeniería. sí, Y sí, sí, entonces ahí es donde yo decía, mira, es muy sencillo. Ustedes aquí vinieron a aprender a ser disciplinados, ustedes aprendieron a buscar información y ahora vayan a ver qué hacen con la información que descubren para mejorar su calidad de vida. Punto. correcto, correcto. Y hoy día la información estuvo disponible. La democratización de la información ha sido un gran avance para mí, ¿no? Porque Bueno, como tú dices, antes tú buscar mismo, una información era un dolor de cabeza. tú mismo Mucha me has gente le enseñado costaba. a mí a ver cómo manejar inclusive la bolsa, porque Claro. hoy en día una de las cosas que haces es eso. Bueno, yo soy un gran creyente en la bolsa, ahora que tú eres la bolsa, porque ponte, yo insisto en todo el mundo que lo haga, porque es la única manera de construir un patrimonio. Porque ¿quién que hace patrimonio? Uno que empieza con un negocito, toma 30, 60 años, o alguien que le da algún dinero y lo mete todo en un negocio. Yo por lo menos en Orlando, que yo veía a tantos venezolanos llegar y abrían grandes negocios, la gran mayoría fracasaba. Por eso es que había un Orlando que decía que el Triángulo de la Bermuda estaba en Florida, porque se había tragado millones de Sí, dólares los porque venezolanos. es Y que es nadie me lo verdad. puede negar, todos lo Es que sabemos. yo perdí los fondos de ahorro que yo traje de Venezuela, los perdí todos cuando monté Optimizer y, Exacto, y tuve que arrancar de nuevo haciendo un trabajo como el tuyo, que no tuviera inventario, claro. donde, o sea, un trabajo de asesor financiero, pero yo me di cuenta que no era lo que me gustaba, ¿no? Pero si me hubiéramos conectado en esa época, yo te hubiera dicho, abre una cuenta y de ese 100,000 o millón de dólares, lo que sea, invierte el 10% en acciones, por ejemplo, de Oracle. Y ves, no te tienes que descapitalizar. Es más, ahora invierte un 5% en acciones de Amazon. Y ahí vas viendo, y vas construyendo, y no tienes que enterrar todo en un proyecto que después no puedes liquidar o te quedas con un gran inventario, que yo vi No, muchísimo de y eso. en ver- Yo creo que es y- una gran manera
de transferencia de riqueza, sinceramente. Sí. Una Y aquí en Estados Unidos una de las cosas que nos enseñaron fue que la mejor manera de tener $1 millón era que llegaras a los Estados Unidos con dos, perdías uno y por lo menos tenías el otro. Si Ahora, no, perdías todo. otra cosa interesante que yo veía. Pues, entonces, cuando yo empecé a más o menos prosperar, tenía clientes, tenía por lo menos varios médicos latinoamericanos en Orlando. Y yo me di cuenta de la diferencia entre el americano y el latino. El americano, por ejemplo, y me acuerdo clarito un caso de una cuenta que abrí, que el tipo me tenía $600,000 y quería darle los $600,000 a la nieta. Y tuve que irlo a visitar. Tuve que visitar una zona medio mala de Orlando. Yo hasta dudé, estoy en el sitio correcto. Me dice, sí, sí, sigue adelante, vas a encontrar un trailer grande. Bueno, ese tipo de trailer tenía $1,500,000 y vivía en un trailer y estaba líquido. En cambio, los médicos vivían en grandes casas, Lexus y todo, y no tenían ni $20,000. Y cuando me abrían la cuenta por los $20,000, a las 2 semanas necesito 5, necesito 10, necesito 3. O sea que yo me di cuenta, el otro había sido un trabajador, durante los años acumuló ese patrimonio. Nosotros montamos esa parafernalia, pero ahora la chiquita no tenía un $10 para apretármelo. Es correcto. O Entonces, sea, es importante ese cambio. yo lo veo mucho, inclusive todavía hoy en día en Miami, cuando le digo a la gente que llega en un Ferrari, pero no tiene plata para la gasolina. Exacto. Te lo creo 100%. Pero tú sabes que yo trato de mantener estas charlas siempre en el orden de 30 minutos Sí, para que la gente no se aburra o no nos cambie porque no tiene el tiempo para seguirnos escuchando. sí, sí, Entonces yo quisiera que tú me explicaras, porque tú ahorita vives en San Francisco sí. y la razón por la que tú vives en San Francisco es de que tú decidiste hacer algo parecido a lo que hizo tu papá contigo. Este, No, es mi máxima bendición. Yo tengo dos hijos increíbles. Un varón que trabaja en Tesla y mi hija que es una estrella bailarina. Ella la contrataron en San Francisco a los 16 años. Y dice, Sasha, pero ¿por qué no vas para Nueva York, para, para Washington, Miami? No, papá, San Francisco. Y por eso estoy en San Francisco. Vinimos con ella para apoyar. Y estoy muy orgulloso de ella. Estoy muy orgulloso de ambos, por supuesto. Pero ella claro. es una bailarina eximia y el resultado Bueno, es la es prima bailarina, bailarina es del la Ballet prima, San Francisco y les invito a que la sigan en su Instagram, Sasha de Sola. Y, ¿qué te puedo decir? pero yo Es tuve una la artista y tú la bendición, conoces. pero yo tuve Exacto. la bendición de ir a verla bailar en Giselle. Sí, Y una de las cosas es que yo tuve la suerte en mi vida de haber vivido en la Unión Soviética y haber visto buen ballet. Yo vi muy buen ballet en el alto Bolshoi. nivel. Sí. Y cuando fui contigo a verla bailar a Sasha en San Francisco, me impresionó mucho que Sasha no solamente era una excelente bailarina, sino que además de eso tiene un increíble histrionismo, porque Giselle requiere de actuación. Giselle no solamente es el ballet como tal, sino es transmitir la emoción de morir, es la emoción de aparecer después de muerta y jalarle las piernas al Sí, novio que la abandonó. sí, sí. Y transmitir esa emoción es algo maravilloso. Yo creo que la bendición disfrazada de haberte ido a San Francisco ha sido realmente maravilloso, algo espectacular. No te lo contradigo. Es Entonces, algo ¿qué te puedo decir? yo creo que podemos cerrar este programa diciendo que la verdad es que Edgar de Sola, Coqui, nuestro amigo Coqui, es un hombre bendecido Sí, muy ampliamente porque ha sido en la vida todo lo que ha querido. sí, sí, es verdad. Y si yo estoy seguro, te pregunto, ¿tú volverías a repetir tu vida como la viviste? Yo estoy seguro que tú me dirías que sí. 100%. Yo tengo 72 años y estoy muy satisfecho. ¿Entiendes? Estoy muy Y satisfecho. hace poco además tuvimos la oportunidad de ir a despedir a tu mamá, que ya Sí, estaba sobre los 90 años. O sea, exactamente. o sea, Exactamente. ¿qué más puedes pedir? O sea, Sí, sí. si el refugio de tu vida se fue a los 90 y tantos años. Sí, 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 sí. Y tú totalmente intelectualmente capaz y todo. Mi mamá era darme a tomar. Yo la veo siempre en las fotos aquí. Siempre le hablo. Era Eso es darme a maravilloso. tomar mi mamá.
Eso es Los maravilloso. padres, es otra cosa, mira, nacer de dos buenos padres ya es una gran bendición. Esa suerte de que tengas dos buenos padres, ya Lo eso sé. te hace la vida. Estoy de Así acuerdo que, contigo 100%. ¿qué Y más cuando la quieres? gente y cuando la gente me pregunta hoy en día cómo yo mido mi éxito, yo digo, mi éxito es muy sencillo. Yo tengo 4 hijos que son mejores personas que yo y Exacto. son cuatro personas que están viviendo mejor que yo. ¿Qué hice en la vida? Hice exactamente lo que me correspondía. Has Dejar triunfado. el Has triunfo. triunfado. Y tú ¿Oíste? también. Y tú también. Gracias. Gracias por todo, mi Gracias. querido Edgar. De verdad que ha Bueno, sido maravilloso escuchar este programa y escuchar las bendiciones que tú has tenido. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.